Bien, cambiamos de setting, nos enfriamos un poquito, pero ya que lo trajiste, Rubén, creo que es interesante nombrarlo para cerrar que como en todo proceso hay varios niveles, ¿no? Y dentro del perdón, obviamente no queda excluido y así como hay un nivel más tierra, más de perdonar acciones, perdonar personas o perdonarnos a nosotros mismos, hay otro nivel que es ese perdón con mayúsculas, ¿no? O perdón transpersonal, que puede dar a mucha confusión, pero así todo creo que vale la pena nombrarlo y a quien le caiga genial y a quien no también. ¿Cómo definirían ese perdón con mayúsculas? Bueno, más que definir, y además bien introducido en el sentido de que no es una cosa que nos tengamos que creer, no es crear un sistema de creencias, no es eso. Vamos a crear, a mí me viene siempre una imagen y, como digo, nos lo tomamos deportivamente como si fuera un cuento, ¿vale? Pero bueno, dicho lo dicho, adelante. El primer principio del Kybalión es el mentalismo, que dice que todo es una gran mente. Alguien dirá, bueno, pues eso es el Kybalión y tal. Bueno, al final todas las tradiciones, si nos vamos al fondo, de alguna u otra manera nos señalan que la naturaleza de la realidad tiene que ver mucho con una realidad mental. En el sentido de que todos son proyecciones, contenidos e imágenes de una gran mente, incluida la materia, efectivamente. ¿Dónde está la analogía? La analogía está, por ejemplo, cuando soñamos. Si yo sueño por la noche cualquier escenario, en ese escenario pasan un montón de cosas. Y hay un montón de... Hay personas que te quieren, personas que no te quieren, ganas, pierdes, te hieren, hieres, pasa de todo. ¿Dirías que todas esas facetas que pasan en el sueño son personas diferentes? Y además tú lo vives desde una primera persona. En una primera persona y hay un montón de cosas pasando. ¿Tú dirías, o alguien diría, que todo eso que pasa en el sueño son realmente personas diferentes a uno mismo o son todo imágenes de mi propia mente? Todo sucede en mi mente. Todo el peliculón que me estoy montando, todas las personas que aparecen, todos los escenarios suceden dentro de mi mente. Por lo tanto, aunque parezca que yo estoy separado de todas las imágenes que veo en el sueño, sigo siendo yo mismo. Yo mismo desdoblado. Aquí y allí. Pero finalmente ocurre todo dentro de mí. Todo ocurre dentro de mi mente. En el momento que yo condeno las imágenes del sueño, me condena a mí porque están dentro de mi propia mente. Soy yo, en el sentido que no hay nada ajeno a mí, son imágenes que yo estoy proyectando. Y luego la otra parte del sueño es, si yo sueño, si a ti te preguntan, yo he soñado, pues eso, que esta noche pues volaba por las montañas y no sé qué, no sé cuánto, y alguien te pregunta, ¿tú dirías que eso que has soñado es real o no es real? ¿Eso ha pasado o no ha pasado? Pues depende a qué nivel te refieras. Digo, como sueño ha pasado, pero en este nivel como realidad no ha pasado, es un sueño. Pero es que he soñado que me mataban, que me agredían, que ganaba la lotería, todo lo que quiera soñar. ¿Eso ha pasado realmente o no ha pasado realmente? Ha pasado como sueño, pero realmente no ha pasado. Es un sueño, es una película mental. Bueno, pues eso las tradiciones lo extrapolan al mundo y el mundo lo catalogan, no lo catalogan, lo refieren como una gran mente que proyecta, igual que a menor escala sería mi propio sueño, pues esto sería el sueño de esa gran mente que yo soy, generando un montón de escenarios, incluido este, de tres personas aquí hablando, que en el fondo simplemente están dentro de una misma mente contándose historias. Pero finalmente aquí solo hay una mente, solo hay un ser. La mente sería como una faceta o facultad del ser, o de esa conciencia. La mente es la contadora de historias, es la que nos permite diferenciarnos y crear singularidades y poder tener la experiencia de una conversación, de un traguito de té, de una caricia o una bofetada. Pero finalmente estamos todos dentro de la misma mente, por lo tanto nadie hace nada. Solo eres tú. Todo esto solo soy yo. En diferentes perspectivas. Perspectivas humanas, materiales, vegetales, en todas las perspectivas de realidad. Entonces, desde ahí decir, nadie hace nada porque no hay nadie. Todo es tu propia proyección, está todo dentro de tu gran... Tú como gran mente. Tú como gran mente me refiero como principio universal, creador de universos. Claro, no tú como personita pequeña, tú la personita pequeña ya es una parte, una imagen de esa gran mente. Pero todas las personitas somos imágenes de esa gran mente que en el fondo es uno. Cuando se habla de unidad, ¿qué es eso? Una gran mente.
Como digo, la gran mente no es el principio fundamental, pero sí es un recurso del principio fundamental a la hora de expresar realidades, a la hora de expresar el potencial que sí que contiene esa conciencia o espíritu primordial. Porque esa conciencia no solo es un vacío dichoso y bienaventurado, también es un potencial creativo infinito, y que lo traduce a través de una gran mente que proyecta lo que llamamos realidades. Que en el fondo, y por eso dicen todos los místicos y hasta todos los poetas, que la vida es de la misma sustancia de los sueños, tal cual. Entonces desde ahí, si uno conecta con ese nivel de realidad, efectivamente verá que nadie hace nada, porque no hay nadie haciendo nada. Pero desde ahí el perdón significa comprender, claro, efectivamente comprender, que son solo imágenes, que es como, llámale como quieras, que es una película. La imagen de la película también es interesante. Ves en la película que pasan cosas, gente que mata a gente, eso está pasando. ¿Hay alguien que mate a alguien? Son actores. Son actores y en fondo son imágenes. Alguien, claro, como digo, esto nos puede tronar la cabeza y decir, pero ¿qué estáis diciendo? Digo, bueno, deportivamente, estamos contando un cuento. Pero finalmente, si tú vas a la raíz y tú investigas las tradiciones de sabiduría y de filosofía, veremos que, de hecho diría que hasta un nivel científico, de la nueva ciencia de vanguardia, a un nivel cuántico, la realidad opera así. Hay un campo cuántico vacío y de ahí surgen un montón de... Le llaman el colapso de onda, y es que simplemente lo que es vacío empieza a manifestarse en infinitas formas de percepción, pero que finalmente no son nada, están vacías, no hay nada ahí. No hay una materia como digamos, esto es material. Bueno, es material en este rango del sueño, igual que tú en un sueño te dan una pedrada y te duele. Pero realmente no está pasando. No sé si es una buena imagen o nos truena la cabeza, ¿cómo lo veis? Qué loco, ¿no? Sí, yo lo veo muy loco, muy difícil de encajar, de asimilar. No sé si es un paso intermedio o se me ocurre el intentar aproximarnos a ese perdón un poquito de comprender. Nadie hace nada como un todo acontece a través de mí. Y cómo comprender, ¿no? Que efectivamente somos la resultante, o nuestras acciones son la resultante de un infinito de fuerzas operando ahí, y desde esa comprensión efectivamente nadie es responsable de alguna manera de lo que sucede a través de él, ¿no? Entonces, no sé si es un término medio o estamos hablando de otra cosa. Me parece un poquito más accesible ese enfoque, ¿no? Para comprender que nadie hace nada, o que el asesino, como antes apuntábamos, simplemente está expuesto a un sinfín de fuerzas operando que le llevan a hacer lo que hace, y que si esas fuerzas operaran de la misma manera en este cuerpo o en ese cuerpo, la acción sería la misma, ¿no? Es tal cual, efectivamente. Esto al ego también le desbarata, porque entonces dice, ¿y mi libre albedrío dónde está? Entonces la gente no elige nada. Es que aquí entramos en otro misterio todavía, porque efectivamente todo es causa de todo, hay un infinito océano de causas y efectos que se expresan a través de la vida que aquí surge, y efectivamente desde ahí somos movidos. Pero es que eso también, entre comillas, también encaja con la imagen, con la otra imagen que hemos dicho. Efectivamente, todo sucede dentro de una gran mente que tiene todas las causas y todos los efectos, todo mezclado, expresándose a través de cada una de sus imágenes. Y efectivamente, evidentemente no estamos diciendo, claro que es un poco así, claro, es un poco así, pero hemos dicho que vamos a tomándolo como una historia, ¿vale? Pero efectivamente, si quieres verlo desde ahí de primeras, también diría que para el ego es difícil, porque el ego decir, no, aquí simplemente pasan cosas y la vida se expresa a través de este psicocuerpo y yo aquí no pinto nada. Efectivamente, el ego como tal no existe. Eso también puede que sea un poco más accesible en el sentido que hasta a nivel neurocientífico tú buscas al ego en el cerebro y no está en ninguna parte. El ego no existe. El ego es igual, es un espejismo. Pues lo mismo que la materia, es un espejismo. Es una sensación de continuidad de algo que realmente no es continuo. Entonces, si tú buscas algo no lo encuentras en ninguna parte, entonces verás que quién elige hacer qué cosas. Simplemente hay una mente consciente e inconsciente, porque esto sería el inconsciente, que al final también está dentro de esa gran mente. La materia es simplemente, y la materia, la vida, todos son simplemente movimientos de esa gran masa sumergida inconsciente generando vida, conciencia, bien.
a través de aquí eso simplemente se expresa espontáneamente, sí. ¿Y en qué punto entra el libre albedrío? Es que ese es otro capítulo. Sí que ahí hay un matiz curioso y misterioso, porque también esa gran mente o esa gran conciencia, por definición es creativa y por lo tanto, por ese mismo principio de correspondencia, sus criaturas o sus formas o sus imágenes también tienen una chispa de creatividad a la hora de desarrollar nuevas realidades. O sea, como que la creación también se desarrolla a través de nuestras propias elecciones creativas. No sé si te la estoy liando un poco, pero bueno, al final hay una chispa de esa creatividad que a mí me llega para elegir escenarios. Y la gran mente se desarrolla a través de mentes pequeñas para generar también escenarios particulares. No sé si estamos enredando mucho, pero bueno, al final lo podemos dejar, como digo, deportivamente, sintiendo que sí que hay una dimensión de la realidad en el que eso el ego como tal es un espejismo, la materia es un espejismo, el principio de correspondencia, hemos dicho, el principio de mentalismo, el Kybalión, de hecho diría que la ley del Kybalión son leyes universales que, Sí. joder, encajan muchas piezas. Una sería el mentalismo y otra sería la de correspondencia. Como es arriba es abajo, como es abajo es arriba. Si yo entiendo la dinámica de los sueños y lo extrapolo, me da una pista. Me da una pista. Por eso empezó con el tema del sueño. Mi mente sueña, crea imágenes y escenarios, pero en el fondo todo lo que ahí sucede soy yo. No hay nadie más. Por mucho que yo vea un montón de personas o cosas pasar. Y a otro nivel, eso que está pasando tampoco está pasando realmente, está pasando a un nivel onírico. Y por eso, por ejemplo, antes decíamos, el Bhagavad Gita, Krishna le dice, o sea, Arjuna dice, pero ¿cómo voy a combatir con mis parientes de sangre? No sé qué. Y Krishna le dice, pero si ya están muertos, si nadie ha nacido, si aquí no hay nadie. No lo dices literalmente, pero básicamente le viene a decir eso. Su alma inmortal es imperecedera y eterna. ¿Tú te crees que aquí muere y nace gente? Que no va de esto. Pero claro, yo sé que es un nivel, bueno, por eso decimos a un nivel, empezar a abrirnos a esa noción de lo transpersonal o de lo esencial, que por cierto, procesos como el curso de milagros se orientan directamente ahí. Yo sí que siento que es irte, antes de llegar a ese nivel, pues deberíamos ir por donde hemos empezado. Perdona cómo te sientes, porque también se puede generar confusión y bypass. Total, porque al final si yo me aferro a que al final nadie hace nada, entonces, y no hice primero lo otro, o sea, me quiero ir, lo que hablamos el otro día con el ser natural, si quiero saltar directamente al ser espiritual sin pasar por el ser natural, no es muy real. Si yo me quiero ir directamente a un perdón transpersonal donde nadie hace nada, me puedo ir a ese bypass entonces suelto y no hago nada, de verdad. Entonces creo que, volviendo a lo que decías de la ciencia, esencialmente científicamente somos vacío. Y eso a mí sí me cuadra, o sea, si lo quiero ver con la ley de correspondencia también, si yo sé que esencialmente somos vacío, es que somos nada. Y si somos nada, es que no hay nadie. Me explota la cabeza, sí, pero a la vez a mí me sirve mucho el soy nada y soy todo. Nada es importante y todo es importante. Es verdad que no soy nada, pero a la vez dentro de mí también está todo. Entonces, me aliviana saber que al final no soy nada, pero a la vez soy todo. Estoy viviendo esta vida que me toca vivir, entonces voy a poner mi corazón en esa vida y voy a hacer lo mejor que sé con las herramientas que puedo, intentando elegir un camino del amor, un camino de perdón, con mayúscula. No caer ni en el no soy nada, entonces suelto y ya está, porque entendiendo que también soy amor, soy bondad y soy belleza. Sí. Se puede caer en un nihilismo, nada tiene sentido, esto no existe, que muchas corrientes espirituales, no sé si corrientes espirituales, pero o muchas escuelas, así un poco New Age sobre todo, pues fomentan a lo mejor sin darse cuenta o dándose cuenta ese nihilismo. Y efectivamente nada es importante y a la vez todo es importante. Y si esa mente guión gran corazón, gran mente, gran corazón, y efectivamente todo es creado por el amor. Y el amor es creativo y su impulso es crear realidades. Entonces, nada es importante y a la vez cada mínimo detalle es súper importante. La cuestión es que todo es importante, que no hay cosas más importantes que otras, que todo es igual de importante. Todo es igual de nada importante y todo es igual de importante. Porque todo es creado también por esa misma gran mente, que a su vez es un gran corazón. Y efectivamente, no el peligro, sino a donde conduce todo, sobre todo porque estas ideas, lo que estamos nombrando aquí, al final lo traduce una mente dualista y vuelve a generar esa dualidad, y entonces este mundo no tiene sentido, entonces aquí da igual lo que pase, y digo, no, lo que tiene aquí tiene un sentido maravilloso, que es expresar un poder milagroso, creativo,
que es que simplemente de tomar conciencia de eso haces ¡ah! Y te embarga la dicha de ver la maravilla en la que estás metido. Así que al revés, te motiva, te entusiasma, te hacen contemplar el milagro de una conciencia maravillada. Y te permite disfrutar del paseo, que efectivamente estamos creando estas imágenes que estamos aquí. Es maravilloso experimentar en primera persona esta realidad infinita. Y ahí se verá de una manera, y de otra, y cada forma pues expresa, es una perspectiva de la realidad única. Entonces yo diría que no desencaja la idea de que no hay nadie y a la vez, puedes decirlo así, lo que somos está en todo, y está disfrutando del paseo en todo. Y cuando aquí se singulariza, pues también es maravilloso, y si no respeto esta forma singular, ¿cómo voy a respetar nada más? Es un viaje muy bonito, pero bueno, vamos a tomarnos deportivamente. Solo son ideas que se lanzan. Total. ¿Vale? Son ideas que se lanzan. No hay que hacer una iglesia de esto. No. Si me resuena bien, y si no, yo diría, al final en la práctica, paso a paso. Empieza por perdonar lo que esta singularidad le pasa cuando le hacen daño, cuando ella se hace daño, con la culpa, con la ira. En fin, aprende a procesar esas emociones, aprende a perdonarlas, liberarlas. Y poquito a poco decides si quieres seguir ampliando tu sentido de identidad, si quieres seguir cambiando tu percepción de la realidad, si decides mirar de otra forma las cosas, si quieres hacer o poner, entre comillas, tu fuerza en desarrollar una mirada transparente, no solo ver las cosas sólidas, sino ver si hay algo más, hay una magia en lo que estoy viviendo, en fin, una magia en el sentido de que no es visible, hay algo más ahí, pero hay una inteligencia que me veo, hay un sentido en todo lo que vivo. No es simplemente aquí un caos que, uy, mira, han tirado los dados y ha salido esto. No. En fin, yo diría empezar siempre, o por lo menos ser lo suficientemente honestos para saber en qué nivel yo ahora mismo me puedo colocar. Y casi todos partimos de un nivel de yo tengo que primero perdonar mi culpa, perdonar mi ira, perdonar mi enfado. Abrirme al dolor. Eso es. Y las cosas que me han hecho, lo que me han dolido, abrirme a mi herida. Y poco a poco ir abriendo, al final, comprensión y compasión. Y si llega un momento donde, por lo que sea, tengo un arrobamiento espiritual, que soy capaz de ver que todo soy yo y yo soy todo, y de ahí me doy cuenta que nadie hace nada, porque es un conjunto infinito de... Además, que las cosas que parecen destructivas tienen siempre un propósito trascendente, que es el de recordar quiénes somos, por lo tanto, ¿qué vas a juzgar? Que las fuerzas de oscuridad están perfectamente hermanadas con la fuerza de la luz, porque en el fondo son una misma fuerza, polarizada para crear escenarios infinitos de realidad. ¿Qué vas a juzgar ahí? Pero bueno, eso ya, según se vaya abriendo según se vaya abriendo aquí esa visión y esa mirada. En fin, una gran invitación el perdón. Una gran invitación, y así un poco también para cerrar lo que decías, que acá se tiran ideas, acá se habla también de observar simplemente, de nuevo, ir a los principios del Kybalión me parece clave, observar que como hay cosas que pasan en lo micro, tienen que estar pasando en lo macro, es como que, bueno, que se tome todo como ideas, que si nos enrollamos estamos en el perdón, por lo cual pedimos perdón, nos perdonamos si nos enrollamos, y que como todo es un proceso y al final siempre hay que empezar por lo más simple, que es abrirse a lo que haya y observar también si tengo cierta resistencia a abrirme a lo que hay y a las maicenas. Por ahí me gustaría a mí cerrar con eso precisamente, ¿no? Abrirse a lo que haya. En mi proceso, personalmente, una de las grandes revelaciones fue descubrir que lo que hay en la vida es una constante paradoja más que una lógica. Y yo creo que desde ahí es de donde se puede también escuchar un poquito lo que señalamos, ¿no? Aquí es como, aquí no hay nadie, pero a la vez estamos todos, nadie hace nada, pero a la vez todos somos responsables. Bueno, pues desde la paradoja yo creo que sí se pueden escuchar estas palabras y se puede dar tiempo y espacio, poquito a poco, empezando desde uno mismo y poniendo el corazón por delante. Ajo. Ajo.